Poesía, cuento, novela, relatos, ciencia ficción. RTQ Radio presenta El Librero, lo mejor de la literatura queretana, nacional e internacional. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Librero, con un servidor Armando Zamora, aquí por RTQ Radio 100.3 FM, desde la capital del estado de Querétaro, en Pastel 6 Norte, y también a través de Radio Activa TX, la radio alternativa, los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana. Para quienes nos gusta leer, a veces nos parece asombroso que te pregunten cuáles son los mejores libros, cuáles son los mejores cuentos, las mejores novelas. Si te quedaran tantas horas de vida, ¿qué harías en ese momento? ¿Cuáles serían los autores imprescindibles? Es todo un acertijo. Siempre vamos a ser arbitrarios, pero hay una publicación de la serie roja de Alfaguara que, según Julio Cortázar, son cuentos inolvidables. Vamos a ver si están de acuerdo ustedes con nosotros. Hemos escogido por estructura, por tamaño, por el espacio con que contamos en el librero, de mencionar 4 autores que Julio Cortázar incluye aquí en esta antología. Vamos a empezar por Ambrose Bierce y Leonora Carrington. Escuchamos la semblanza de estos grandes escritores que nos brinda Julio Cortázar como autores de cuentos inolvidables. Cuentos inolvidables, Ambrose Bierce y Leonora Carrington. Entre las diferentes sugerencias de lecturas se sugieren aquellas que han influenciado autores famosos o que los mismos han considerado inolvidables. El librero ha escogido 4 autores de los 10 que aparecen en esta antología. Cuentos inolvidables según Julio Cortázar, para nuestros queridos lectores radiofónicos. Ambrose Bierce, escritor estadounidense, hijo de un matrimonio de agricultores, 10º en una larga lista de 13 hermanos. Ambrose encontró en su padre trabajador haragán, pero gran lector, un inusual estímulo para la literatura, en un contexto de pobreza económica. Y el escritor mexicano Carlos Fuentes se inspiró en el rumbo que llevó su misteriosa vida para escribir la novela Gringo Viejo, que también fue llevada al cine. Leonora Carrington fue originaria de Inglaterra. Gracias a la fortuna de su padre y los estímulos artísticos de su madre, tuvo acceso a la mejor educación. Conoce a Max Ernst, de quien se enamora perdidamente y se convierte en una prometedora pintora surrealista. En la Guerra Mundial da un viraje radical en su vida y huye a España, luego a México y muere en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El primer autor, Ambrose Bierce, dice El puente sobre el río del Búho. Recuerden que el librero les presenta el texto. Ustedes ya determinarán si es un autor que quieren leer y si están de acuerdo con Julio Cortázar. Desde un puente de ferrocarril, en el norte de Alabama, un hombre miraba correr rápidamente el agua 20 pies más abajo. El hombre tenía las manos detrás de la espalda, las muñecas atadas con una cuerda, otra cuerda anudada al cuello y amarrada a un grueso tirante por encima de su cabeza. Pendía hasta la altura de sus rodillas.
Algunas tablas flojas, colocadas sobre los durmientes que soportaban los rieles, le prestaban un punto de apoyo a él y a sus ejecutores. 2 soldados rasos del Ejército Federal, bajo órdenes de un sargento que, en la vida civil, debió de haber sido subcomisario. No lejos de ellos, en la misma plataforma improvisada, estaba un oficial del ejército llevando las insignias de su grado. Era un capitán. En cada extremo había un centinela presentando armas, o sea, con el caño del fusil por delante del hombro izquierdo y la culata apoyada en el antebrazo cruzado transversalmente sobre el pecho. Posición poco natural que obliga al cuerpo a mantenerse erguido. A estos 2 hombres no parecía concernirles lo que ocurría en medio del puente. Se limitaban a bloquear los extremos de la plataforma de madera. Delante de uno de los centinelas no había nada a la vista. La vía férrea se internaba en un bosque a un centenar de yardas. Después, trazando una curva, desaparecía. Un poco más lejos, sin duda, estaba un puesto de avanzada. En la orilla, un campo abierto subía en suave pendiente hasta una empalizada de troncos verticales, con troneras para los fusiles y una sola abertura por la cual salía a la boca de un cañón de bronce que dominaba el puente. A media distancia de la colina entre el puente y el fortín estaban los espectadores, una compañía de soldados de infantería en posición de descanso, es decir, con la culata de los fusiles en el suelo, el caño ligeramente inclinado hacia atrás contra el hombro derecho, las manos cruzadas sobre la caja. A la derecha de la línea de soldados estaba un teniente, con la punta del sable tocando tierra, la mano derecha encima de la izquierda. Excepto los 3 ejecutores y el condenado en el medio del puente, nadie se movía. La compañía de soldados frente al puente miraba fijamente y erática. Los centinelas frente a los márgenes del río podían haber sido estatuas que adornaban el puente. El capitán, con los brazos cruzados, silencioso, observaba el trabajo de sus subordinados sin hacer el menor gesto. Cuando la muerte anuncia su llegada, debe ser recibida con ceremoniosas muestras de respeto, hasta por los más familiarizados con ella. Para este dignatario, según el código de la etiqueta militar, el silencio y la inmovilidad son formas de la cortesía. El hombre que se preparaban a ahorcar podría tener 35 años. Era un civil, a juzgar por su ropa de plantador. Tiene hermosos rasgos, nariz recta, boca firme, frente amplia, melena negra y ondulada peinada hacia atrás, cayéndole desde las orejas hasta el cuello de su bien cortada levita. Usaba bigote y barba en punta, pero no patillas. Sus grandes ojos de color gris oscuro tenían una expresión bondadosa que no hubiéramos esperado encontrar en un hombre con la soga al cuello. Evidentemente, no era un vulgar asesino. El liberal Código del Ejército prevé la pena de la horca para toda clase de personas, sin excluir a las personas decentes. Terminados sus preparativos, los 2 soldados dieron un paso hacia los lados, y cada uno retiró la tabla de madera sobre la cual había estado de pie. El sargento se volvió hacia el oficial, saludó y se colocó inmediatamente detrás del oficial. El oficial, a su vez, se corrió un paso. Estos movimientos dejaron al condenado y al sargento en los 2 extremos de la misma tabla que cubría 3 durmientes del puente. El extremo donde se hallaba el civil alcanzaba casi, pero no del todo, un cuarto durmiente. La tabla había sido mantenida en su sitio por el peso del capitán, ahora lo estaba por el peso del sargento. A una señal de su jefe, el sargento daría un paso al costado, se balancearía la tabla y el condenado habría de caer entre 2 durmientes. Consideró que la combinación se recomendaba por su simplicidad y eficacia. No le habían cubierto el rostro ni vendado los ojos. Examinó por un momento su vacilante punto de apoyo y dejó vagar la mirada por el agua que iba y venía bajo sus pies en furiosos remolinos. Un pedazo de madera que bailaba en la superficie retuvo su atención y lo siguió con los ojos.
apenas parecía avanzar. ¡Qué corriente perezosa! Cerró los ojos para concentrar sus últimos pensamientos en su mujer y en sus hijos. El agua dorada por el sol naciente, la niebla que pesaba sobre el río contra las orillas escarpadas no lejos del puente, el fortín, los soldados, el pedazo de madera que flotaba, todo eso lo había distraído. Y ahora tenía conciencia de una nueva causa de distracción. Borrando el pensamiento de los seres queridos, escuchaba un ruido que no podía ignorar ni comprender. Un golpe seco, metálico, que sonaba claramente como los martillazos de un herrero sobre el yunque. El hombre se preguntó qué podía ser aquel ruido, si venía de muy cerca o de una distancia incalculable. Ambas hipótesis eran posibles. Se reproducía a intervalos regulares, pero tan lentamente como las campanas que doblan a muerte. Aguardaba cada llamado con impaciencia y, sin saber por qué, con aprensión. Los silencios se hacían progresivamente más largos, los retardos enloquecedores. Menos frecuentes eran los sonidos, más aumentaba su fuerza y nitidez, hiriendo sus oídos como si le atestaran cuchilladas. Tuvo miedo de gritar. Lo que oía era el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y de nuevo oyó correr el agua bajo sus pies. Si lograra libertar mis manos, pensó, llegaría a desprenderme del nudo corredizo y saltar al río. Zambulléndome podría eludir las balas, nadando vigorosamente alcanzar la orilla. Después internarme en el bosque, huir hasta mi casa. A Dios gracias, todavía está fuera de sus líneas. Mi mujer y mis hijos todavía están fuera del alcance del puesto más avanzado de los invasores. Mientras se sucedían estos pensamientos, aquí anotados en frases, que más que provenir del condenado, parecían proyectarse como relámpagos en su cerebro. El capitán inclinó la cabeza y miró al sargento. El sargento dio un paso al costado. No sé si ya conocían este cuento y no sé también si ya conocen la obra de Julio Cortázar. Aquí Julio Cortázar nos da esta primera parte de este cuento, pero nos falta una más. Entonces, vamos a ver qué pasó. Aquí, cada uno de ustedes vio la escena, cada uno de nosotros sintió y supuso. Se dice que cuando estamos por morir, la vida se presenta como una película, según se ha dicho, todavía no, como dice Alberto Cortés, todavía no me ha tocado, pero vamos a ver, para esta segunda parte de este cuento, vamos a escuchar esta pausa musical con Mark Turco, Find Out. Listo. Street lights and late nights and partying with friends. Those times they fly by and then the party ends. Gather all your things and begin the walk of shame. Head pounding and wondering what was there to gain. I'm up, I'm down, I hate this town. I fucked around just to find out. I walk these grounds, these streets, these sounds, snow peaks, all out, all out, all out.
Let's rent a car, let's go to Europe. I know that it's far, but that gives it purpose, 'cause Florida is my oldest enemy. I'm just trying to get far enough to make some new memories. I'm up, I'm down, I hate this town. I fucked around just to find out. I walk these grounds, these streets, these sounds. There's no peace. All out, all out, all out. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con este cuento titulado El puente sobre el río del Búho. Cuando cayó al agua desde el puente Peyton Farquhar, perdió conciencia como si estuviera muerto. De aquel estado le pareció salir siglos después por el sufrimiento de una presión violenta en la garganta, seguido de una sensación de ahogo. Dolores atroces, fulgurantes, atravesaban todas las fibras de su cuerpo de la cabeza a los pies. Se hubiera dicho que recorría las líneas bien determinadas de su sistema nervioso y latían a un ritmo increíblemente rápido. Tenía la impresión de que un torrente de fuego atravesaba su cuerpo. Su cabeza congestionada estaba a punto de estallar. Estas sensaciones excluían todo pensamiento, borraban lo que había de intelectual en él. Solo le quedaba la facultad de sentir, y sentir era una tortura. Pero se daba cuenta de que se movía, rodeado de un halo luminoso del cual no era más que el corazón ardiente. Se balanceaba como un vasto péndulo según arcos de oscilaciones inimaginables. Después de un solo golpe, terriblemente brusco, la luz que lo rodeaba subió hasta el cielo. Hubo un chapoteo en el agua, un rugido atroz en sus oídos, y todo fue tinieblas y frío. Habiendo recuperado la facultad de pensar, supo que la cuerda se había roto y que acababa de caer al río. Ya no aumentaba la sensación de estrangulamiento. El nudo corredizo alrededor de su cuello, a la par que lo sofocaba, impedía que el agua entrara en sus pulmones, morir ahorcado en el fondo de un río. Esta idea le pareció absurdo. Abrió los ojos en las tinieblas y vio una luz encima de él, pero de tal modo lejana, de tal modo inaccesible. Se hundía siempre porque la luz disminuía cada vez más hasta convertirse en un pálido resplendor. Después aumentó de intensidad y comprendió de mala gana que remontaba a la superficie, porque ahora estaba muy cómodo. Ser ahorcado y ahogado, pensó, ya no está tan mal. Pero no quiero que me fusilen. No habrán de fusilarme. Eso no sería justo. A inconsciente del esfuerzo, un agudo dolor en las muñecas le indicó que trataba de zafarse de la cuerda. Concentró su atención en esta lucha como un espectador ocioso podría mirar la hazaña de un malabarista sin interesarse en el resultado. ¡Qué magnífico esfuerzo! ¡Qué espléndida, sobrehumana energía! Era una tentativa admirable. ¡Bravo! Cayó la cuerda. Sus brazos se apartaron y flotaron hasta la superficie. Pudo distinguir vagamente sus manos de cada lado en la luz creciente. Con nuevo interés las vio aferrarse al nudo corredizo. Quitaron salvajemente la cuerda, la arrojaron lejos, con furor, y sus ondulaciones parecieron las de una culebra de agua. ¡Ponerla de nuevo! ¡Ponerla de nuevo!, le pareció gritar estas palabras a sus manos, porque después de haber deshecho el nudo tuvo el dolor más atroz que había sentido hasta entonces. El cuello lo hacía sufrir terriblemente. Su cerebro ardía. Su corazón, que palpitaba apenas, estalló de pronto como si fuera a salírsele por la boca. Una angustia intolerable torturó y retorció su cuerpo entero, pero sus manos desobedientes no hicieron caso de la orden. Golpeaban el agua con vigor en rápidas brazadas, de arriba abajo, y lo sacaron a flote. Sintió emerger su cabeza. La claridad del sol lo encegueció. Su pecho se dilató convulsivamente. Después, dolor supremo y culminante. Sus pulmones tragaron una gran bocanada de aire que inmediatamente exhalaron en un grito. Ahora estaba en plena posesión de sus sentidos. Eran, en verdad, sobrenaturalmente vivos y sutiles. La perturbación atroz de su organismo los había de tal modo exaltado y refinado que registraban cosas nunca percibidas hasta entonces. Sentía los cabrilleos del agua sobre su rostro.
Escuchaba el ruido que hacía cada olita al golpearlo. Miraba el bosque en una de las orillas y distinguía cada árbol, cada hoja con todas sus nervaduras y hasta los insectos que alojaba, langostas, moscas, arañas. Observó los colores del prisma en todas las gotas del rocío sobre 1.000.000 de briznas de hierba, el bordoneo de los moscardones que bailaban sobre los remolinos, el batir de alas de las libélulas, las zancadas de las arañas acuáticas como remos que levantan un bote. Todo eso era para él una música perfectamente audible. Un pez resbaló bajo sus ojos y escuchó el deslizamiento de su propio cuerpo que hendía la corriente. Había emergido boca abajo en el agua. En un instante, el mundo pareció girar con lentitud a su alrededor. Vio el puente, el fortín, vio a los centinelas, al capitán, a los 2 soldados rasos, sus ejecutores, cuyas siluetas se destacaban contra el cielo azul. Gritaban y gesticulaban señalándolo con el dedo. El oficial blandía su revólver pero no disparaba. Los otros estaban sin armas. Sus movimientos parecían grotescos, sus formas gigantescas. De pronto oyó una detonación breve y un objeto golpeó vivamente el agua a pocas pulgadas de su cabeza, salpicándole el rostro. Oyó una segunda detonación y vio que uno de los centinelas aún tenía el fusil al hombro. De la boca del caño subía una ligera nube de humo azul. El hombre en el río vio los ojos del hombre en el puente que se detenían en los suyos a través de la mira del fusil. Al observar que los ojos del centinela eran grises, recordó haber leído que los ojos grises eran muy penetrantes, que todos los tiradores famosos tenían ojos de ese color. Sin embargo, aquel no había dado en el blanco. Un remolino lo hizo girar en sentido contrario. De nuevo tenía a la vista el bosque que cubría la orilla opuesta al fortín. Una voz clara resonó tras él, en una cadencia monótona, y llegó a través del agua con tanta nitidez que dominó y apagó todo otro ruido, hasta el chapoteo de las olitas en sus orejas. Sin ser soldado, había frecuentado bastante los campamentos para conocer la terrible significación de aquella lenta, arrastrada, aspirada salmodia. En la orilla el oficial cumplía su labor matinal. Con qué frialdad implacable, con qué tranquila entonación, que presagiaba la calma de los soldados y les imponía la suya. Con qué precisión en la medida de los intervalos cayeron estas palabras crueles. «¡Atención, compañía! ¡Armas al hombro! ¡Listos! ¡Apuntar! ¡Fuego!». Farquhar se hundió. Se hundió tan profundamente como pudo. El agua gruñó en sus oídos como la voz del Niágara. Escuchó, sin embargo, el trueno ensordecido de la salva, y mientras subía a la superficie encontró pedacitos de metal brillante, extrañamente chatos, oscilando hacia abajo con lentitud. Algunos le tocaron el rostro y las manos. Después continuaron descendiendo. Uno de ellos se alojó entre su pescuezo y el cuello de la camisa. Era de un calor desagradable, y Farquhar lo arrancó vivamente. Cuando llegó a la superficie sin aliento, comprobó que había permanecido mucho tiempo bajo el agua. La corriente lo había arrastrado muy lejos, cerca de la salvación. Los soldados casi habían terminado de cargar nuevamente sus armas. Las baquetas de metal centellearon al sol, mientras los hombres las sacaban del caño de los fusiles y las hacían girar en el aire antes de ponerlas en su lugar. Otra vez tiraron los centinelas y otra vez erraron el blanco. El perseguido vio todo esto por arriba del hombro. Ahora nadaba con energía a favor de la corriente. Su cerebro no era menos activo que sus brazos y sus piernas. Pensaba con la rapidez del relámpago. El teniente razonaba: no cometerá este error por segunda vez. Es el error propio de un oficial demasiado apegado a la disciplina. ¿Acaso no es tan fácil esquivar una salva como un solo tiro? Ahora, sin duda, ha dado orden de tirar como quieran. Dios me proteja. No puedo escaparles a todos. A 2 yardas hubo el atroz estruendo de una caída de agua seguido de un ruido sonoro, impetuoso, que se alejó disminuyendo y pareció propagarse en el aire en dirección al fortín, donde murió en una explosión que sacudió las profundidades mismas del río. Se alzó una muralla líquida, se curvó por encima de él, se abatió sobre él, lo encegueció, lo estranguló. El cañón se había unido a las demás armas. Como sacudiera la cabeza para desprenderla del tumulto del agua herida por el obús. Oyó que el proyectil desviado de su trayectoria roncaba en el aire delante de él
y segundos después hacía pedazos las ramas de los árboles, allí cerca, en el bosque. No empezarán de nuevo, pensó. La próxima vez cargarán con metralla. Debo mantener los ojos fijos en la pieza. El humo me indicará. La detonación llega demasiado tarde. Se arrastra detrás del proyectil. Es un buen cañón. De pronto se sintió dar vueltas y vueltas en el mismo punto. Giraba como un trompo. El agua, las orillas, el bosque, el puente, el fortín y los hombres ahora lejanos, todo se mezclaba y se esfumaba. Los objetos ya no estaban representados sino por sus colores. Bandas horizontales de color era todo lo que veía. Atrapado por un remolino avanzaba con un movimiento circulatorio tan rápido que se sentía enfermo de vértigo y náuseas. Momentos después se encontró arrojado contra la orilla izquierda del río, la orilla austral, detrás de un montículo que lo ocultaba de sus enemigos. Su inmovilidad súbita, el roce de una de sus manos contra el pedrullo, le devolvieron el uso de sus sentidos y lloró de alegría. Hundió los dedos en la arena y se la echó a puñados sobre el cuerpo bendiciéndola en alta voz. Para él eran diamantes, rubíes, esmeraldas. No podía pensar en nada hermoso que no se le pareciera. Los árboles de la orilla eran gigantescas plantas de jardín. Advirtió un orden determinado en su disposición. Respiró el perfume de sus flores. Una luz extraña, rosada, brillaba entre los troncos y el viento producía en su follaje la música armoniosa de una arpa eólica. No deseaba terminar de evadirse. Le bastaba quedarse en ese lugar encantador hasta que lo capturaran. No termina aquí el cuento, termina nuestro tiempo para esta primera lectura de estos cuentos inolvidables según Julio Cortázar. ¿Qué les ha parecido? El puente sobre el río del Búho, de Ambrose Bierce. Vamos a corte de estación y regresamos con otro cuento inolvidable según Julio Cortázar. Armando Zamora regresa contigo en el librero. Vamos a un corte y regresamos. Entre en nuestra página oficial www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras, y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Sigue con nosotros en el librero. Bien, pues ya escuchamos un cuento, nos falta otro. Anunciamos a Leonora Carrington, pero tenemos otras dos semblanzas de dos escritores más, Katherine Mansfield y Edgar Allan Poe. Vamos a escucharlas. De todos modos, si no alcanzamos a leer todos los cuentos, yo creo que esa es la invitación que les vamos a hacer a través del librero para que ustedes consigan este libro o consigan estos cuentos, porque ahora ya es más fácil. Recuerden, es Ambrose Bierce, Leonora Carrington, Katherine Mansfield y Edgar Allan Poe. Escuchamos la cápsula, no sin antes decirles que estamos en RTTQ Radio 100.3, conectados contigo y también a través de Radioactiva TX. Escuchamos. Cuentos inolvidables. Katherine Mansfield y Edgar Allan Poe. Katherine Mansfield nace en Wellington, Nueva Zelanda, en el seno de una familia colonial de clase media. Estudia en Londres. Su padre se opone a su carrera de chelista y ya no regresa a su país. Conoce al crítico literario John Middleton Murray, con quien se casa. Sus cuentos son testimonio de nuevas formas literarias, características del siglo XX. Enferma de tuberculosis y muere en Francia a la edad de 34 años. Edgar Allan Poe nace en Boston, Estados Unidos. Huérfano, adoptado por un matrimonio sureño, se educó en buenos colegios. Tras abruptos finales en la universidad
y en la academia militar vive con su tía biológica y con su primia Virginia, quien sería su esposa. Padeciendo extrema pobreza, escribe poesía y cuento. Charles Baudelaire lo define como el genio de los nervios y es conocido como el maestro del cuento moderno. Bien, este cuento de Leonora Carrington se llama Conejos Blancos. Me quedo así medio callado porque muchos de ustedes, sobre todo aquí en Querétaro, hemos visto algunas de las esculturas que recientemente se han exhibido de esta, más que escritora, artista plástica. Y también en El Librero y en otros programas hemos hablado de la biografía novelada que ha hecho Elena Poniatowska sobre Leonora Carrington, Leonora. Todo esto que estoy comentando, ojalá sea de su interés y en el primer momento que tengan, lean o la biografía novelada de Elena Poniatowska sobre Leonora Carrington, o bien vean a través del medio que gusten, en los museos, en las redes, en el YouTube, la obra impresionante e interesante de Leonora Carrington. Y hago la lectura. Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de Pest Street. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. El edificio que había frente a mi ventana con unas cuantas volutas de enredadera tenía el aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. No era así como yo me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles. Así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. La luz nunca era muy fuerte en Pest Street. Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y nebulosa de visibilidad. Sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente con detalle, incluso con precisión. Además, yo siempre he tenido una vista excelente. Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente adopté la costumbre de vestirme con tal despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de Pest Street. Esto debió de dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietamente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego metió la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos al aparecer. Unos minutos después no me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve graznido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez y agité una toalla. Esto la animó porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. «Tiene un poco de carne pasada que no necesite», me gritó. «¿Un poco de qué?», grité yo, preguntándome si me había engañado el oído. «De carne en mal estado, carne en descomposición». «En este momento no», contesté preguntándome si no estaría bromeando. «¿Y tendrá para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera». A continuación, volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo.
Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto el olor se volvió tan fuerte que me vi obligada a realizar mis tareas diarias con una pinza fuertemente apretada en la punta de la nariz. De cuando en cuando bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves noté que la carne estaba cambiando de color, así que apartando una nube de rencorosas moscardas, la eché en mi bolsa de malla y me dirigí a la casa de enfrente. Cuando bajaba la escalera observé que la casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar el portal de la casa. Resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por él desde hacía años. La campanilla era de esas antiguas de las que hay que tirar, y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Di unos golpes irritados en la puerta y se hundió, dejando salir un olor espantoso a carne podrida. El recibimiento, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó, susurrante, con una antorcha en la mano. «¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?», murmuró ceremoniosamente, y me sorprendió observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero al acercarse, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de 1000 estrellitas diminutas. «Es usted muy amable», prosiguió tomándome del brazo con su mano reluciente. «No sabe lo que se van a alegrar mis pobres conejitos». Subimos. Mi compañera andaba con gran cuidado como si tuviese miedo. El último tramo de escalones daba a un boudoir decorado con oscuros muebles barrocos tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales. «Tenemos visita muy pocas veces», sonrió la mujer. «Así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones». Dio un silbido bajo, suave y paralizada. Vi salir cautamente un centenar de conejos blancos de todos los agujeros, con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella. vengan bonitos», canturrió metiendo la mano en mi bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida. Con profunda repugnancia me aporté a un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos que se pelearon como lobos por la carne. «Una acaba encariñándose con ellos», prosiguió la mujer. «Cada uno tiene sus pequeñas costumbres. Les sorprendería lo individualistas que son los conejos». Los susodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. «Por supuesto, nosotros nos comemos alguno de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo los sábados por la noche». Seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara la luz de la antorcha, vi que tenía la tez igual de brillante que ella, como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre y estaba vestido con una bata roja, sentado muy tieso y de perfil a nosotros. No parecía haberse enterado de nuestra presencia, ni del gran conejo macho cabrío que tenía sentado sobre su rodilla, donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes. «Ese es mi marido. Los chicos solían llamarlo Lázaro». Al sonido de este hombre familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras y vi que tenía una venda en los ojos. «¿Ethel?», preguntó con bastante voz débil. «No quiero que entren visitas aquí. Sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido». «Vamos, Las, no empecemos». Su voz era quejumbrosa. «¿No me puedes escatimar un poquitín de compañía? Hace 20 años y pico que no veía una cara nueva. Además, ha traído carne para los conejos». La mujer se volvió y me hizo seña de que fuera a su lado.
Quiere quedarse entre nosotros, ¿a que sí? De repente me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de estas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. Creo que me voy a marchar. Es hora de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creí que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. No quiere quedarse y ser como nosotros. En 7 años su piel se volverá como las estrellas. 7 años tan solo y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Eché a correr a trompicones, ahogada de horror. Una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa y vi que la mujer en la balaustrada alzaba una mano a modo de saludo, y al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Vamos a la pausa musical que llegó muy a tiempo porque ya se acabó el cuento. Para ti, Obscure Latin Funk Jazz, México. Escuchamos. De los 2 autores que quedan pendientes, vamos a leer de Edgar Allan Poe. Estos fragmentos aislados del cuento William Wilson, hasta donde nos alcance el tiempo, esperando que, así como el de Leonora Carrington y Ambrose Bierce, sean esas lecturas. No cabe duda que hay tantos libros como lectores, o tantos lectores como libros, y gustos y preferencias. Por alguna razón, y este sería motivo tal vez de un taller literario, Julio Cortázar tiene preferencia por estos autores, o así lo hizo notar tal vez incluso por algún aspecto comercial, pero hay autores dentro de la misma antología que seguramente ustedes conocen. Estamos hablando de
León Tolstoy, Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Truman Capote y no podía faltar Jorge Luis Borges. Además de los que ya mencionamos de Ambrose Bierce, Leonard Carrington, Catherine Mansfield y Edgar Allan Poe. Para despertarles un poquito la curiosidad, podría comenzar con este que se llama William Wilson, escrito por Edgar Allan Poe, y dice: permítame que por el momento me llame a mí mismo William Wilson. Esta blanca página no debe ser manchada con mi verdadero nombre. Demasiado ha sido ya objeto del escarnio, del horror, del odio de mi estirpe. Los vientos indignados no han esparcido en las regiones más lejanas del globo su incomparable infamia. Oh proscrito, oh tú, el más abandonado de los proscritos, ¿no estás muerto para la tierra? ¿No estás muerto para sus honras, sus flores, sus doradas ambiciones? Entre tus esperanzas y el cielo, ¿no aparece suspendida para siempre una densa, lúgubre, ilimitada nube? Y entonces, bueno, este es el inicio de este cuento, y voy a ir haciendo algunos fragmentos que en lo personal también me llaman la atención. Dice: encerrado por las macizas paredes de tan venerable academia, pasé sin tedio ni disgusto los años del tercer lustro de mi vida. El fecundo cerebro de un niño no necesita de los sucesos del mundo exterior para ocuparlo o divertirlo, y la monotonía aparentemente lúgubre de la escuela estaba llena de excitaciones más intensas que las que mi juventud extrajo de la lujuria o mi virilidad del crimen. Sin embargo, debo creer que el comienzo de mi desarrollo mental salió ya de lo común y tuvo incluso mucho de exagerado. En general, los hombres de edad madura no guardan un recuerdo definido de los acontecimientos de la infancia. Todo es como una sombra gris, una remembranza débil e irregular, una evocación indistinta de pequeños placeres, fantasmagóricos dolores. Pero en mi caso no corre así. En la infancia debo de haber sentido con todas las energías de un hombre lo que ahora hallo estampado en mi memoria, con imágenes tan vívidas, tan profundas y tan duraderas como los exergos de las medallas cartaginesas. El ardor, el entusiasmo y lo imperioso de mi naturaleza no tardaron en destacarme entre mis condiscípulos, y por una suave pero natural gradación fui ganando ascendencia sobre todos los que no me superaban demasiado en edad, sobre todos, con una sola excepción. Se trataba de un alumno que, sin ser pariente mío, tenía mi mismo nombre y apellido, circunstancia poco notable, ya que a pesar de mi ascendencia noble, mi apellido era uno de esos que, desde tiempos inmemoriales, parecen ser propiedad común de la multitud. En este relato me he designado a mí mismo como William Wilson, nombre ficticio pero no muy distinto del verdadero. Solo mi tocayo entre los que formaban, según la fraseología escolar, nuestro grupo, osaba competir conmigo en los estudios, en los deportes y querellas del recreo, rehusando creer ciegamente mis afirmaciones y someterse a mi voluntad. En una palabra, pretendía oponerse a mi arbitrario dominio en todos los sentidos. Y si existe en la tierra un supremo e ilimitado despotismo, ese es el que ejerce un muchacho extraordinario sobre los espíritus de sus compañeros menos dotados. Ya he dicho, o debí decir, que Wilson no estaba emparentado ni en el grado más remoto con mi familia. Pero la verdad es que de haber sido hermanos, hubiésemos sido gemelos, ya que después de salir de la academia del Dr. Bransby, supe por casualidad que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813, y la coincidencia es bien notable, pues se trata precisamente el día de mi nacimiento. Siempre había yo experimentado aversión hacia mi poco apellido elegante y mi nombre tan común, que era casi plebeyo.
Aquellos nombres eran veneno en mi oído, y cuando el día de mi llegada un segundo William Wilson ingresó en la academia, lo detesté por llevar ese nombre y me sentí doblemente disgustado por el hecho de ostentarlo un desconocido que sería causa de una constante repetición, que estaría todo el tiempo en mi presencia y cuyas actividades en la vida ordinaria de la escuela serían con frecuencia confundidas con las mías, por culpa de aquella odiosa coincidencia. Me quedaba el consuelo de ser el único que reparaba en esa imitación y no tener que soportar más que las sonrisas de complicidad y de misterioso sarcasmo de mi tocayo. Su réplica, que consistía en perfeccionar una imitación de mi persona, se cumplía tanto en palabras como en acciones, y Wilson desempeñaba admirablemente su papel. Copiar mi modo de vestir no le era difícil. Mis actitudes y mi modo de moverme pasaron a ser suyos sin esfuerzo, y a pesar de su defecto constitucional, ni siquiera mi voz escapó a su imitación. Nunca trataba, claro está, de imitar mis acentos más fuertes, pero la tonalidad general de mi voz se repetía exactamente en la suya, y su extraño susurro llegó a convertirse en el eco mismo de la mía. ¿Cómo les va pareciendo este cuento de Edgar Allan Poe titulado William Wilson? No era ese su aspecto, no. Así no era él en las activas horas de vigilia. El mismo nombre, la misma figura, el mismo día de ingreso a la academia, y su obstinada e incomprensible imitación de mi actitud, de mi voz, de mis costumbres, de mi aspecto, entraba verdaderamente dentro de los límites de la posibilidad humana que esto que ahora veía fuese meramente el resultado de su continua imitación sarcástica. Espantado y temblando cada vez más, apagué la lámpara. Salí en silencio del dormitorio y escapé sin perder un momento de la vieja academia a la que no habría de volver jamás. Y el juego era mi favorito. Llevaba ya 2 años entregado con todo éxito a estas actividades cuando llegó a la universidad un joven noble, un parvenú llamado Glendinning, a quien los rumores daban por el más rico que Herodes Ático, sin que sus riquezas le hubieran costado más que a éste. Pronto me di cuenta de que era un simple y naturalmente lo consideré sujeto adecuado para ejercer sobre él mis habilidades. Y el juego era mi favorito, el écarté. Interesados por el desarrollo de la partida, los invitados habían abandonado las cartas y se congregaban a nuestro alrededor. El parvenu, a quien había inducido con anterioridad a beber abundantemente, cortaba las cartas, barajaba o jugaba con una nerviosidad que su embriaguez solo podía explicar en parte. Muy pronto se convirtió en deudor de una importante suma y entonces, luego de beber un gran trago de Oporto, hizo lo que yo esperaba fríamente. Me propuso doblar las apuestas, que eran ya extravagantemente elevadas. Fingí resistirme y solo después que mis reiteradas negativas hubieran provocado en él algunas réplicas coléricas que dieron a mi aquiescencia un carácter destemplado, acepté la propuesta. Como es natural, el resultado demostró hasta qué punto la presa había caído en mis redes. En menos de 1 hora, su deuda se había cuadruplicado. Vamos casi al final, pero al final de nuestro tiempo, porque el cuento sigue. Entonces aquí, una exclamación desesperada que profirió Glendinning me dieron a entender que acababa de arruinarlo por completo, en circunstancias que lo llevaban a merecer la piedad de todos y que deben haberlo protegido hasta de las tentativas de un demonio. Señor Wilson, dijo nuestro anfitrión, inclinándose para levantar del suelo una lujosa capa de preciosas pieles, esto es de su pertenencia.
Hacía frío y al salir de mis habitaciones me había echado la capa sobre mi bata, reiterándola luego al llegar a la sala de juego. Supongo que no le vale la pena buscar aquí. Mientras observaba los pliegues del abrigo con amarga sonrisa. Otras pruebas de su habilidad, y hemos tenido bastantes. Les cuento que reconocerá la necesidad de abandonar Oxford y de todas las maneras de salir inmediatamente de mi habitación. Un pequeño ejemplo, mucho por descubrir. Espero que se incluyan en su librero cuentos inolvidables según Julio Cortázar. Por hoy le agradecemos en los controles a César Campos, en la producción a Natalia Laclet, en la dirección musical a Gustavo Ruiz de Chávez y un servidor Armando Zamora. Los espera en la próxima emisión de El Librero. Poesía, cuento, novela, relatos, ciencia ficción. RTQ Radio presentó El Librero, lo mejor de la literatura queretana, nacional e internacional. Hasta la próxima.